estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos haciendo la exposición de nuestro problema prototípico e incidente crítico, el cual cuenta con el nombre del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, enfocándonos en la alcaldía Benito Juárez. De igual forma, mi equipo está conformado por Kevin Gutiérrez, Vania Ramírez, César Rivera, Galilea Galindo y Sebastián López. y su servidora Joana González. De aquí se empieza a estructurar la información que tuvimos y recaudamos a base de la investigación por medio de diferentes técnicas y métodos que se fueron utilizando, a partir del desarrollo de definiciones de qué es el cártel inmobiliario. De igual forma nos dimos cuenta y nos dimos a la tarea de investigar si dicho concepto estaba estipulado en algún nombramiento, y pues no es así. Es por ello que nosotros lo hemos investigado separado. Al transcurso del video nos vamos a ir adaptando e incorporando diferentes articulaciones que podrían dañarlo, vulnerarlo por dicha problemática, y de ir estableciendo diferentes conclusiones para darles una resolución clara. Por medio del análisis que se estructuró a base de nuestro equipo y por medio de las encuestas y el método que fuimos utilizando, el cual fue mixto, se fue realizando que el cártel inmobiliario va generando diferentes problemáticas, y es decir, una de ellas y la más importante es a base de la gentrificación, por medio que realizan un cambio urbano y los precios van aumentando en dicha zona establecida. De igual forma, el despojo se va haciendo a partir de que los ciudadanos ya no pueden pagarlo, y muchas de las veces a partir de diferentes facciones se va realizando, y esto se empieza a generar diferentes cárteles. A partir de ello, nosotros nos hemos dado la tarea de realizar un concepto general de qué es el cártel, dado que no está en ninguno de los normamientos mexicanos, y por medio de ello nosotros analizamos diferentes instituciones, periódicos, para darles un criterio y un veredicto final de ello. Nosotros comenzaremos desglosando el concepto clave de cártel inmobiliario. ¿Qué es un cártel? Es aquella organización criminal la cual tiene como fin establecer acuerdos de protección, alianzas de colaboración y de reparto para realizar actividades económicas ilícitas. Entonces podemos dar a entender que aquel concepto de cártel inmobiliario se puede decir que son aquellas organizaciones de empresas o desarrolladores que mediante actividades irregulares manipulan el mercado de la vivienda. Esto suele incluir, o por consecuencia, la concentración de precios, la especulación inmobiliaria, incluso el desplazamiento de comunidades enteras. Con base a lo dicho, podemos decir que han surgido ciertas afectaciones a los derechos de los ciudadanos, e incluso se han visto vulnerables los derechos de los servidores públicos. Podemos observar, como se comentó anteriormente, que debido al cártel inmobiliario existen afectaciones directas en la ciudadanía. De acuerdo al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos observar que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo y a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, vestido y la vivienda, dando por entendido que la vivienda constituye una base fundamental para la estabilidad y seguridad de los seres humanos. De este modo, al encarecer el precio de la vivienda, muchas personas se ven obligadas a desplazarse a áreas periféricas de la ciudad, afectando su calidad de vida. Alguna de las consecuencias que podemos observar es el desplazamiento, en donde hay familias que deben mudarse lejos de su lugar de trabajo o centros educativos. La gentrificación. Zonas antiguas se transforman en zonas lujosas, desplazando a las comunidades tradicionales. También podemos observar el acceso limitado a la vivienda, en donde ciudadanos de bajos recursos no pueden acceder a una vivienda digna por el alza de precios. Por otro lado, tenemos el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el párrafo 6º menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo, lo que nos lleva a considerar las consecuencias anteriores como una violación de derechos y un atentado a las necesidades de las personas de contar con una vivienda digna, y dejan que la corrupción extinga las exigencias de construir espacios habitables, es decir, que no se tienen en cuenta estos factores externos, en donde no hay una conservación del entorno ni un estudio correspondiente o adecuado para el desarrollo de una condición digna. En primer punto tenemos la corrupción y la colusión. Esto quiere decir que en algunos casos el cártel inmobiliario puede influir bastante en la toma de decisiones de algunos funcionarios locales, lo que impidiendo la aplicación de la ley. En segundo punto tenemos los vacíos legales. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes no siempre contemplan el rápido crecimiento del
del mercado inmobiliario, lo que permite a los desarrolladores aprovecharse de estos vacíos. Tercer punto, tenemos la focalización débil. Esto se refiere a que la falta de recursos para supervisar y sancionar a los infractores limita la eficacia de las leyes vigentes. Y por último punto, tenemos las imágenes. Esto hace referencia a juntas en salas de gobierno, manifestaciones ciudadanas y, por último punto, tenemos las imágenes. Esto hace referencia a juntas en salas de gobierno, manifestaciones ciudadanas, titulares de noticiarios sobre la corrupción en el sector inmobiliario. A partir de que el cártel inmobiliario no está estipulado en algún nombramiento o en alguna ley, nos hemos dado la tarea de investigar algunos artículos de la Constitución Política Mexicana que regulen la vivienda o que tengan factor importante o relevante a partir de ella, indicando que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que la propiedad en México es originaria, ya que existen restricciones y condiciones para que el extranjero adquiera una propiedad en México. Así como en dicho artículo se menciona la regulación de los usos y recursos. Es decir, dicho artículo es importante porque el Estado tiene la facultad de regular esos factores y a partir de ello hacer un reparto por medio de cada uno de los ciudadanos, es decir, la accesibilidad. El artículo 6 también es importante, a partir que el acceso a la información, dado que nos indica dicho artículo, habla del acceso a información pública y derechos digitales y los aspectos importantes para el contexto informático, es decir, la información catastral. Cuando tú vas a adquirir un predio, el registro de la propiedad te tiene que dar acceso a para ver quién es, si realmente está regulado, si en alguna u otra forma tuvo alguna controversia para no poder venderlo y no caer en dicho cártel, dado que a partir del acceso de cada uno de los servidores públicos se vuelve el distintivo y es ahí donde comienza el toma y den, por decirlo así, y de igual forma irlo estableciendo y es cuando empiezan a haber diferentes controversias. El artículo 123 regula el acceso a la propiedad desde el aspecto laboral, estableciendo el derecho de los trabajadores a la participación de utilidades. Esto porque es importante, pues el trabajador genera un ingreso y a partir de ello podría haber la posibilidad de que pues obtenga un terreno o algo o dar el enganche para un terreno e irlo pagando. De igual forma, el recurso para la adquisición de la vivienda, es decir, pueden ir acumulando puntos a través del Infonavit o de alguna u otra institución y así irla adquiriendo a base del salario que tienen. Por medio de también, el artículo 4 y el más importante, tiene el derecho a la vivienda digna. Directamente no está relacionado con la propiedad, pero garantiza el acceso a la vivienda adecuada y una de las leyes más importantes que es la ley de la propiedad del condominio. Es así, con estos reglamentos podremos darnos cuenta de que si en algún momento u otro hay reglamentos, son derechos que están marcados dentro de la Constitución y es ahí donde se mandan diferentes leyes para poderlos irlos estableciendo y a base de ello ver si en algún momento u otro puede estar violentado, dado que dichas circunstancias y problemáticas que es el cártel inmobiliario empiezan a generar diferentes discusiones y diferentes problemas que se vuelven una cadena y que afectan a los ciudadanos que están en un estándar más bajo con ayuda del Estado y de los servidores públicos, contribuyendo a que los servidores públicos no tienen tanto la culpa, porque muchas de las veces es el ciudadano de más alto nivel quien adquiere dicho inmueble por medio de algún sustento económico, que es ahí donde empieza la controversia de ver quién realmente es el afectado o quién realmente es el problema y cómo se va manejando y los requerimientos del cártel inmobiliario. Entonces, para dar solución a esta problemática, nos planteamos cómo es que realmente podíamos hacer que la vivienda social funcionara. Para esto nos entrevistamos con servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, quienes, además de decirnos los pormenores de cómo funciona la corrupción inmobiliaria, nos dijeron que si bien había casos en los cuales había condominios que sí se construían con un enfoque social para dar a familias de escasos recursos, normalmente estos condominios no terminaban en las manos de esas personas. Todo esto derivado a que las personas, una vez que tenían la propiedad, ya fuera por necesidad o por querer especular con ella, terminaban vendiendo esas propiedades. Siendo así, nos pusimos a plantear un anteproyecto que se llama Condominio Dignos y Humanos.
Este condominio es una propuesta de condominio, centro comunitario, guardería, tiene en la primera planta acceso a una accesoria, la cual tiene un mini súper y tiene un pequeño restaurante, una fonda de comida. El objetivo de este proyecto es el proveer y asegurar los derechos de la vivienda digna, los derechos al trabajo, los derechos a un medio ambiente sano de la población que normalmente los ve mermados por el cartel inmobiliario. Esto se da de la siguiente forma. El cartel inmobiliario comienza cuando un grupo de usuarios necesita hacer un impulso a los procesos o corromper al funcionario público. ¿Esto por qué? Como podemos ver en la realización del condominio Dignos y Humanos, el permiso de uso de suelo está dado de acuerdo tanto al predio como a la zona donde se ubica. La zonificación es importante ya que la calle donde se ubica el predio es la que determina qué tipo de uso habitacional se le puede dar. En este caso, la calle donde se ubica este predio permite la construcción de una vivienda con comercio en la planta interior. Sin embargo, no está limitada nada más a que existan comercios como lo sería el mini super o como lo sería la fonda. También en este proyecto se busca involucrar un centro de atención a la infancia, el cual cuenta con un aula multimodal para la atención de niños y personas que, por ejemplo, necesitan dejar a los hijos para poder ir a trabajar. De acuerdo al permiso de uso de suelo, el número máximo de viviendas que se puede construir es de 5. Esto porque es una zona de densidad poblacional media. Esto, aunque originalmente habíamos planteado construir 8 viviendas en esta prueba de concepto, reducirla a 5 también nos dio la oportunidad de abrir un centro comunitario en la segunda planta. Este centro comunitario cuenta con una biblioteca y una zona de cómputo, la cual permite que las personas no solamente puedan leer, informarse, estudiar, hacer la tarea, sino que esta zona de cómputo permite también que las personas puedan trabajar. Entonces, este edificio plurifamiliar pues es también, no solamente resuelve la situación de vivienda digna, sino que reúne todos los servicios que normalmente son arrebatados por las constructoras que están involucradas en el cartel inmobiliario. Siendo así que el condominio Libres y Humanos, Dignos y Humanos, cuenta con todas las normativas y ha sido homologado de acuerdo al uso de suelo que así determina la Alcaldía Benito Juárez. Tiene los requisitos como son un área libre en el área frontal, que cuenta con un columpio, cuenta con unas bancas, con un bote de basura. Asimismo, la altura de los muros no excede aquella de la especificación y los metros cuadrados de la construcción tampoco exceden lo que viene en el catastro del predio. Este predio se encontró haciendo una búsqueda en el mercado de inmuebles y se encontró que se encontraba en la diagonal San Antonio, en el número 1025. Esto es ventajoso porque normalmente la vivienda social se construye lejos de los centros culturales y pues este inmueble proyectado está enfrente de la estación del metro Etiopía o Plaza de la Transparencia, lo cual permitiría, en este supuesto, que las familias o jóvenes que se establecieran ahí pudieran tener acceso a un mercado de trabajo, pudieran tener acceso a actividades como lo serían una escuela, una universidad, recreativos también. ¿Por qué? Porque esto busca devolver a la gente que ha visto sus derechos lesionados por el cartel inmobiliario, le devuelve un poco a esas personas y a través de esto pues hace una restitución de los valores, devuelve la confianza en las instituciones públicas y sobre todo, y muy importante, hace que las metas que como individuos tenemos
se puedan lograr de forma legítima. El cártel inmobiliario presenta una problemática muy compleja. Esta es una red de corrupción en los que se involucran los funcionarios públicos, ya que estos funcionarios desplazan a comunidades o hacen construcciones ilegales. Con base a esto nos podemos dar cuenta que nos están afectando hacia los derechos fundamentales de las personas, hacia una violación. Esto nos puede afectar tanto en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Código Civil Federal y Ley Federal del Trabajo. Aunque en estas se rijan leyes que regulan el cártel inmobiliario, siguen siendo insuficientes, siendo así las brechas y la falta de vigilancia que estas sigan en pie y poniendo a familias y a personas en general en un estado vulnerable y afectándolas hacia su persona y sus derechos fundamentales. Y bueno, ya por último, les agradecemos su atención. Muchas gracias.